Quiero contarles una historia que posiblemente muchos hayan escuchado. El jueves 5 de agosto del 2010, alrededor de las 14 horas, se produjo un derrumbe en una mina llamada San José en Chile. Ese derrumbe dejó atrapado a 33 mineros a unos 700 metros de profundidad durante 69 días. Obviamente que para sobrevivir, estos mineros tuvieron que calmar primeramente sus emociones, sus pensamientos, sus sentimientos, observar atentamente todo lo que tenían a su disposición, con qué contaban y organizarse y desarrollar habilidades con el propósito de mantenerse vivos. Estos mineros estuvieron 17 días sin ninguna comunicación. 17 días alejados en los cuales muchos de los que estaban afuera ya los daban por muertos. Y en ese periodo, estos mineros se habían organizado para racionar la poca comida que tenían. Galletitas dulces, saladas, latas de atún, agua en botellas, lo que equivalía a que su comida durara más o menos 48 horas. Por eso es que tuvieron que tener habilidades para potabilizar agua y promover un espíritu solidario entre ellos que permitiera mantener la esperanza, la moral alta y la buena convivencia. Eso sucedió y muchos de ustedes lo habrán escuchado porque fue noticia que recorrió el mundo. Hermanos, con esfuerzo estos mineros y con la ayuda de los rescatistas, los 33 mineros fueron rescatados vivos. Bien, con esta historia quiero hacer un paralelo porque algo parecido, pero en lo espiritual pasaba con los hermanos de Filipos. Ellos estaban en grave peligro. ¿Y grave peligro en qué sentido? Voy a parafrasearlo, voy a poner la imagen que le acabo de darles. Ante ellos estaba habiendo derrumbes, no de rocas, sino de diferentes doctrinas, de persecuciones, y todo eso caía sobre ellos e intentaba desanimarlos y desviarlos del camino. ¿Y saben qué? Pablo hace contacto con ellos por medio de esta carta, para poder animarlos a perseverar en su fe, a no perder el gozo en el Señor. Les da raciones de la palabra de Dios como alimento espiritual para que ellos no pierdan la esperanza. Hermanos, y no solamente le da raciones de la palabra de Dios, sino también, como veremos hoy, Pablo les daba instrucciones para que ellos desarrollen habilidades de supervivencia, las cuales los ayudarían a permanecer unidos y a estar firmes en el Señor. Y obviamente hablando de supervivencia, estoy hablando acerca de la que permanezcan en fe. Por eso que he titulado esta exposición Habilidades para mantenerse firmes en el Señor. Habilidades para mantenernos firmes en el Señor. Y cuando hablo de habilidades, hermanos, antes de comenzar, quiero decirles que no estoy hablando acerca de los dones o capacidades, talentos que Dios da a los cristianos para edificar la iglesia. Tampoco estoy hablando de destrezas particulares que tienen algunas personas. Cuando los vemos yo, mira, qué habilidoso que es esta persona, porque tiene algo particular que solamente esa persona lo tiene. Entonces, tampoco estoy hablando de eso. Cuando hablo de habilidades me estoy refiriendo a la capacidad tanto física como mental que tiene toda persona y que debe desarrollarla, porque a medida que nacemos nosotros vamos creciendo y desarrollando las actividades mentales o físicas. Y eso debe desarrollarse o ir en aumento o ser ejercitadas por medio de la práctica con el propósito de que podamos estar preparados para hacer buenas tareas y efectivas las cosas que tengamos que hacer. Para darles un ejemplo,
Lo voy a parafrasear, así que no lo busquen. En Romanos 6, versículo 19, Pablo hablándole a los romanos, él les decía que antes de ser cristianos, dice que las personas usaban los miembros de su cuerpo para hacer lo malo, o sea, para pecar. Eso quiere decir que mientras crecían sin Cristo, ellos buscaban las habilidades para hacer lo malo, se las ingeniaban para hacer lo malo, para pecar. Y todos nosotros podemos decir amén, porque cada uno de nosotros buscaba todas las formas de buscar, y no estoy hablando de desenfrenos necesariamente, porque podemos caer en eso, pero también estoy hablando de buscar todas las formas de complacernos a nosotros mismos y pecar contra el Señor, hasta incluso haciendo cosas lícitas. Entonces, éramos hábiles para hacer lo malo, pero cuando el Señor nos rescata, no es que el Señor nos dice, bueno, listo, quédense quietos y no hagan más nada, sino que dice Pablo que ahora que estamos en Cristo, los cristianos debemos ejercitar los miembros de nuestro cuerpo, o sea, todos los miembros, nuestras manos, nuestra mente, todo lo que usábamos para la inmundicia y para lo malo, ahora lo tenemos que empezar a usar para la justicia, para hacer el bien, para caminar con Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el cristiano también debe ejercitarse y volverse hábil para hacer el bien. Entonces, antes pensábamos, mirábamos, escuchábamos, actuábamos de una forma pecaminosa y ahora debemos hacer todo lo contrario. Y para hacerlo bien, hermanos, para poder hacerlo bien para hacerlo bien y de acuerdo a la voluntad de Dios, debemos desarrollar habilidades para seguir a nuestro Señor y mantenernos firmes en Él. Ahora bien, cuando hablo de desarrollar habilidades, me estoy refiriendo a mejorar o a potenciar las habilidades a través del aprendizaje y de la práctica. O sea, que debemos practicar. ¿Cuántos de ustedes alguna vez quedaron enyesados o paralizados por un buen tiempo? Un mes, 2 meses. Y ustedes son testigos de que cuando quedan enyesados por mucho tiempo, sin hacer nada, sin movilizar, ya sea el pie o la mano, ustedes saben que tienen que volver a una rehabilitación. ¿Por qué? Porque lo que quedó tieso por mucho tiempo, inmóvil, quedó inutilizado. Se vuelve inútil. Entonces debemos ejercitarlo nuevamente para que sea hábil, para que sirva. A eso me refiero con habilidades y desarrollarlo. Y según el texto que tenemos hoy en esta mañana, el apóstol Pablo dice que para estar firmes en el Señor deben los hermanos, y obviamente también meditando en esto, nosotros debemos desarrollar o ejercitar las habilidades primero de imitar y observar. Ese es mi primer punto, imitar y observar. Leamos de nuevo el versículo 17, por favor. Dice Pablo, hermanos, sigue hablando a estos hermanos filipenses. Acuérdense que estamos en una serie y esto es una constante. Hermanos, sed imitadores de mí. Sed imitadores de mí. Y ese sed, como ustedes ya sabrán, es un imperativo, es un mandato. Sean hermanos imitadores de mí, dice Pablo ahí, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, este mandamiento que Pablo les está dando y les está diciendo, sed, imítenme a mí, no es porque Pablo se las creía, no es porque Pablo creía que él era el ejemplo por excelencia, o que no tuviera, o más bien dicho, o que tuviera una autoestima tan elevada que decía, no, imíteme a mí, a ningún otro, imíteme a mí. Y es que tampoco es que le faltaba humildad. Si nosotros recordamos el contexto y conectamos todo lo que venimos aprendiendo, vamos a poder entender lo que Pablo les estaba pidiendo a los hermanos y a las hermanas de la iglesia en Éfeso, en Filipos. Si recordamos,
En el capítulo 2, versículo 5, Pablo ya les había dicho que todos los cristianos, estos filipenses, debían tener que la misma actitud o el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. O sea que ya en esa ocasión Pablo les había mostrado que Cristo es el ejemplo supremo, que Cristo es el modelo perfecto para todos sus seguidores. Entonces Pablo no estaba poniéndose por encima de Cristo cuando él dice imítenme a mí, sino que les está animando a imitarlo en lo que nosotros ya vimos los anteriores domingos. ¿En qué? En gozarse en el Señor, que lo imiten en desechar sus obras y valorar más la obra de Cristo, en descansar en la suficiencia de Cristo, que lo imiten en luchar, así como Él, contra los judaizantes, a soportar las aflicciones, a perseverar en medio de la persecución, que lo imiten en seguir corriendo la carrera con el propósito de ser más semejante a Cristo y así poder llegar juntos al mismo destino que era estar en la presencia del Señor. Entonces, no se está poniendo por encima. Si ustedes conectan lo que viene hablando, les está diciendo, imíteme a mí todo lo que les he dicho, yo he desechado esto, he hecho esto, he hecho esto, imíteme a mí. En otras palabras, Pablo les está diciendo lo mismo que les dijo a los corintios, sed imitadores de mí, así como lo soy yo de Cristo. Eso está en Corintios, en primera a los Corintios 11:1. O sea, no está diciendo otra cosa. Pablo le está diciendo, imíteme a mí, porque todo lo que vine haciendo hasta ahora no es para que me muestre mejor que Cristo, simplemente estoy haciendo lo mismo que Cristo. Ahora, por otro lado, podemos ver con estos textos que Pablo, como un buen maestro judío, no solo empleaba la repetición para enfatizar su enseñanza, como ya lo vimos en los anteriores versículos, sino que también usa la práctica que tenían los maestros judíos, que consistía en que los alumnos no solamente aprendieran las lecciones teóricas de sus maestros, sino también que sigan su ejemplo, que practiquen o hagan lo mismo que ellos, o sea, que los imiten, que imiten a sus maestros. Esa era la práctica judía, o sea, de los maestros. No solamente iban a clases y se iban, sino que ellos procuraban que sus alumnos puedan imitar y que hagan todo lo que ellos también hacían. Y hay un ejemplo de un maestro de maestros. En Juan capítulo 13, versículos 13 al 15, nuestro Señor Jesucristo hizo algo y dijo esto a sus discípulos. Vosotros me llamáis maestro, rabí, maestro, como los maestros judíos, y Señor, y decís bien porque lo soy. O sea, sí, soy maestro y soy Señor. Pues si yo, el Señor y el maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. ¿Por qué? Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. O sea, fíjense que Jesús no solamente les estaba dando una lección, sino les está diciendo, ustedes deben hacer lo mismo, deben imitarme. Ahora, hermanos, les pregunto, Jesús con ese ejemplo les estaba pidiendo que lo imiten, pero de manera literal. ¿Debían los cristianos lavar los pies los unos de los otros? Literalmente, porque si es así, los espero en casa o mañana o cuando quieran y nos lavamos los pies los unos a los otros. ¿Estaba pidiendo que lo imiten literalmente? Sí está diciendo que hagan lo mismo. ¿Verdad que no? Porque vemos a través de toda la historia después de la iglesia que no es que se lavaban los pies, porque Jesús está diciendo, hagan lo mismo, hagan lo que yo hice. ¿Y por qué no se hizo de esa manera? Porque Jesús les estaba pidiendo que imiten su actitud de siervo. Tengan lo mismo que yo estoy teniendo ahora, siendo maestro, siendo Señor,
yo me estoy humillando, tomando una actitud, teniendo una actitud de siervo, entonces imiten eso. Él les está pidiendo que imiten su humildad, su amor por sus hermanos y su obediencia a Dios. Y eso sí vemos a lo largo de la vida de la iglesia en los evangelios o en los hechos o en las cartas, que sus discípulos imitaron su humildad, imitaron su actitud de siervo, imitaron su amor por los hermanos y su obediencia a Dios. Entonces, esto debe darnos una claridad de que cuando Pablo les está diciendo a los hermanos, sed imitadores de mí, no les está pidiendo que imiten solo un comportamiento externo, sino que los hermanos debían tener lo mismo que el apóstol tenía. ¿Qué es lo que él tenía? Por ejemplo, cuando la semana pasada vimos esto, Pablo dice, yo he dejado todo por basura, lo he desechado todo. ¿Por qué lo hacía? Por amor a Cristo. O sea, no es que solamente tenían que desechar las cosas por desechar, no, ellos debían asegurarse de tener el mismo corazón de Pablo y que en el corazón de Pablo, como en el corazón de Pablo, en ellos esté el amor hacia Cristo. Por amor a Cristo. ¿Qué le daba fuerzas a Pablo para seguir la carrera? ¿Qué lo motivaba a seguir la carrera a Pablo? Cristo, parecerse más a Cristo y poder llegar a ver a Cristo. Entonces, Pablo no les está diciendo, imítenme a mí en todas las cosas que hago solamente, sino imítenme a mí en las motivaciones que tengo, en mis deseos, en mis anhelos. Yo hago todas las cosas por amor a Cristo y yo persigo a Cristo y quiero ser más como Él. Imítenme en eso. Entonces, los filipenses debían entender que no se trataba solamente de imitar por imitar o hacer por hacer, sino que los hermanos debían asegurarse de tener estas cosas que el apóstol Pablo tenía. Porque solamente de esa manera podrían ellos desarrollar la habilidad de imitar, no solamente lo externo, sino también lo interno. Ahora, para lograr imitar bien, también era necesario que desarrollen su habilidad de observar. Leamos de nuevo, dice el texto, el versículo 17, hermanos, sed imitadores de mí y mirad, observar, dice ahí, observen a los que se conducen o que aquellos que viven según el ejemplo que tenéis de nosotros. Ese mirad o observad en otras traducciones es otro imperativo. Es otro mandamiento. Imítenme y observen es un mandamiento. Y en el original esa palabra también puede ser traducida como, quiere decir esto, considerar cuidadosamente, mirar atentamente, prestar atención a algo o a alguien, velar o inspeccionar. Pablo no está diciendo lo que nosotros posiblemente entendemos mucho de ver solamente. Ver, hermanos, ver es un acto pasivo. Todos nosotros, ustedes me están viendo, yo los estoy viendo, así en un panorama general, los estoy viendo, pero no estoy viendo en detalles. Ustedes ven muchas cosas, yo veo muchas cosas, los filipenses veían muchas cosas, pero el observar o el mirar al que Pablo se refiere implicaba mucho más que simplemente ver. Pablo les está diciendo que ellos debían ejercitarse, lo cual era un proceso activo de atención, de un análisis para poder interpretar bien lo que ellos estaban viendo. Y eso requiere práctica y desarrollo. Pablo sabía que los filipenses, recuerden su contexto, estaban constantemente siendo atacados, no solo por personas ajenas a la iglesia, sino lo más peligroso que ellos corrían era que habían personas que estaban dentro, como los judaizantes, que decían ser cristianos. Y hoy Pablo nos va a mostrar a otro grupo de personas
y que eran muchos. Vamos a verlo más adelante. Entonces, por esta razón, Pablo entendía que los hermanos debían desarrollar su habilidad de observar. ¿Y qué es lo que debían observar? Buenos ejemplos para poder imitarlos, ya que Pablo no era el único, como les decía, él no se está poniendo como el ejemplo supremo, como el único ejemplo, sino que Pablo dice que también debían observar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis de nosotros. Y esos otros ejemplos fuera de Pablo podrían ser Timoteo, que ya lo había mencionado en el capítulo 2, o Epafrodito, otro también que era ejemplo, o cualquier hermano o cualquier hermana que sigan el ejemplo de Cristo y el ejemplo de Pablo, como por ejemplo los tesalonicenses. Fíjense que eran hermanos como ustedes, hermanas como ustedes, pero Pablo dice de los tesalonicenses en su primera carta, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, escuchen lo que Pablo dice de esos hermanos. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia, de Acaya, que han creído. O sea, fíjense cómo estos hermanos se habían dispuesto a ser imitadores de Pablo y de los que les habían predicado el Evangelio. Pero no solo que habían dispuesto sus vidas para imitarlos, sino que también llegaron a ser ejemplos para que otros los puedan imitar. Entonces había más hermanos que eran dignos de poder imitar porque estaban ellos recibiendo también la palabra como los filipenses en medio de gran tribulación. Entonces, empleando el original, Pablo les está mandando a prestar atención, a considerar cuidadosamente la vida espiritual y práctica, no solamente lo que dicen, sino lo que hacen, tanto ellos mismos como los demás que estaban en la iglesia de Filipos. Hermanos, como verán, realmente los filipenses necesitaban atender a estos mandamientos de Pablo y desarrollar su habilidad de observar para poder imitar buenos ejemplos. Ejemplos de hermanos que estén amando al Señor, que estén esforzándose como los corredores para ser semejantes a Cristo. Y digo que era necesario porque en la iglesia no todos eran buenos ejemplos. Y es por eso que Pablo entiende que para que estos hermanos se mantengan fieles y firmes en el Señor, no era suficiente con desarrollar habilidades de imitar, de observar. Ellos también necesitaban desarrollar la habilidad de distinguir. Ese es mi segundo punto, distinguir. El Google, ustedes ponen en el buscador distinguir y les salta esta definición. Saber distinguir no se trata solo de un conocimiento técnico, sino de una habilidad que implica percepción, sensibilidad y juicio crítico, desarrollada a través de la experiencia y el aprendizaje. O sea, que es algo que debemos también desarrollar y aprender a distinguir. ¿Y por qué digo esto? Porque el apóstol Pablo dice en el versículo 18 y 19, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será su perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hermanos, como empezamos esta carta, Pablo amaba a estos hermanos y se preocupaba por estos hermanos.
Pablo ve urgente que estos filipenses desarrollen sus habilidades de imitar buenos ejemplos. Él ve urgente que ellos aprendan a observar bien la vida de los que dicen o los que decían ser cristianos y así poder distinguir a los que realmente eran sus hermanos, porque en esta iglesia todos los que estaban decían ser cristianos, hasta los judaizantes. Y ustedes recuerdan que Pablo no trata a los judaizantes como hermanos. ¿Por qué? Porque él ya ejercitó su observar, él ya se ejercitó el distinguir, y él entendía que los judaizantes no eran hermanos, porque él los trata como perros, los trata como malos obreros, los trata como mutiladores del cuerpo. Ellos estaban intentando no que los cristianos se acerquen más a Dios, sino los alejaban de Dios. Entonces, no eran hermanos. Pero ahora Pablo describe a otro grupo de personas, y que no eran pocas, porque Pablo dice, ahí andan muchos. Y obviamente acá Pablo no está siendo claro si ya estaban en la iglesia o es que estaban intentando, o es como decir, puede pasar que esté diciendo, por ahí andan muchos, o por ahí están andando muchos que están queriendo entrar con sus falsas enseñanzas o su manera de vivir contraria a la palabra de Dios. Por ahí andan muchos. Y tampoco podemos ver claramente a qué tipo de personas se está refiriendo. Y en este caso hay muchas alternativas posibles. Muchos piensan que eran parte de los judaizantes, pero otra parte también piensan que eran gentiles entre los gentiles de Filipos. Y yo me inclino más a pensar que eran estos gentiles que eran conocidos como antinomianos. ¿Qué significa los antinomianos? Literalmente significa contra la ley o sin ley. Estos sostenían que la ley moral de Dios no es obligatoria para los cristianos como para que lo tengan como una regla de vida. Ellos decían, no, ya no hace falta esto. Ahora bien, no sé cuántos de ustedes se acuerdan, el domingo pasado yo hice una distinción cuando estaba hablando de los judaizantes. En un momento yo dije que debemos tener cuidado de irnos a los extremos. ¿Quién se acuerda a qué extremos me refería el domingo? ¿Y el otro? El libertinaje. Legalismo y libertinaje. ¿Qué significaba? Que los judaizantes decían que debían obedecer la ley para ser salvos o para encontrar el favor de Dios. Eso es legalismo, pero no obedecer la ley es libertinaje. Pablo en este capítulo presenta los dos extremos y dice que las personas que estén ya sea en un extremo que es el legalismo o en el otro el libertinaje, dice que son enemigos de Cristo y lo dice llorando. Lo dice llorando, él lamenta que personas que están escuchando, quienes escucharon el evangelio, quienes se les presentó Cristo, estén buscando otras alternativas de vida cuando debían someterse solamente a la vida del evangelio. Pablo llora y los trata como enemigos de Cristo. ¿Por qué? Porque no se sujetaban a la autoridad de Cristo, ni siquiera a su evangelio. Estos son enemigos de Cristo. Y el versículo 19 lo voy a leer en la Dios habla hoy nuevamente como para que se entienda mejor. Pablo dice, después de decir que son enemigos de la cruz de Cristo y su fin es la perdición, su Dios son sus propios apetitos y sienten orgullo de lo que deberían darles vergüenza. Solo piensan en las cosas de este mundo. Hermanos, estos hombres o estas personas que eran muchos, decían que habían creído en el evangelio, decían tener la fe en Jesucristo, pero había algo que no encajaba.
su estilo de vida contradecía lo que decían. Y Pablo dice que que Pablo ya se los había advertido, pero ahora lo vuelve a repetir, pero llorando. Hermanos, estas personas no querían parecerse a Cristo. No querían seguir el ejemplo de Pablo, no querían seguir el ejemplo de otros hermanos, mucho menos el ejemplo de Cristo. Pablo dice que solamente querían complacerse a sí mismos. Estos hombres vivían en toda clase de inmoralidades, servían a sus deseos carnales como si fuera su Dios. Estos muchos pensaban que podían usar su libertad cristiana para seguir pecando, ya que la gracia de Cristo es suficiente para perdonar. Entonces usaban su libertad para el libertinaje y se justificaban en que ya Cristo los perdonó. Ellos vivían una vida libertina, en desenfreno, pecando por acá, por allá. Y Pablo les está diciendo que aprendan a distinguir, porque aunque digan ser cristianos, ustedes tienen que distinguir la vida que están llevando, el ejemplo que están siguiendo. Y esto no solamente pasaba con los filipenses, también pasó con los corintios. Pablo a los corintios en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 11, también les dijo esto, lo voy a leer en palabra de Dios para todos. Lo que les digo, dice Pablo, es que no tengan nada que ver con ninguno que diciendo ser hermano en Cristo, que practique pecado sexual, robe, adore ídolos o insulte a los demás o que sea borracho o tramposo. Ni siquiera se junten a comer con ese tipo de gente. O sea, en la iglesia de Corinto también había personas que decían ser cristianos, dice, llamándose hermanos en Cristo, pero tienen una vida totalmente contraria. Viven de esta forma. Con esos ni siquiera se junten. Ahora, para no juntarse con ellos debían aprender a distinguir quiénes son estos que estaban llevando una vida de ese modo. Evidentemente, estos muchos a los que Pablo se refiere no amaban a Cristo, ni querían correr la carrera para llegar al cielo. Estos, al igual que Demas, amaban el mundo. Solo piensan, dice ahí, solo piensan en lo terrenal. Hermanos, sus ojos, sus pensamientos, sus deseos de satisfacer su carne estaban con los deseos de este mundo. O sea, ellos querían solamente las cosas de este mundo. Querían todo lo que este mundo ofrece. Pero su fin, dice Pablo, de estos que dicen ser cristianos, pero viven de esta manera, su fin es la perdición. Si ellos vivían como el mundo, iban a terminar como el mundo. ¿Vives como ellos? ¿Deseas lo que ellos tienen? Vas a terminar como ellos terminan. Pero Pablo les dice en el versículo 20 y 21, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pablo, fíjense cómo está haciendo un contraste total entre unos y otros para que los hermanos sepan distinguir. Por eso que debían desarrollar la habilidad de distinguir. El otro grupo simplemente se sentían orgullosos de estar en este mundo, de codiciar este mundo, de vivir en este mundo. Se sentían muy orgullosos de ser ciudadanos romanos y disfrutar de esa identidad que les daba Roma. Pero Pablo dice, en cambio, más bien nuestra ciudadanía está en los cielos. Hermanos, estos filipenses
debían vivir como corresponde a ciudadanos del reino de Dios, no como aquellos ciudadanos romanos. En otras palabras, Pablo les está diciendo, agregándose él, ustedes y yo no pertenecemos a este mundo, somos peregrinos y no esperamos nada de este mundo, sino que esperamos al Señor, a nuestro Salvador Jesucristo. Y obviamente también él entendía que en ese cuerpo en el cual estaban viviendo todavía eran débiles, todavía eran tentados al pecado, pero Pablo dice que eso se va a terminar. Ya no van a ser más probados, porque el Señor, cuando Él venga, va a cambiar todo, y ese cuerpo que ahora padece, ese cuerpo que ahora sufre, ese cuerpo que ahora se duele, ese cuerpo que ahora es tentado, va a ser cambiado al mismo cuerpo de Cristo, o sea que va a ser glorificado como Cristo fue glorificado. Y Pablo quiere que estos hermanos vean estas cosas, que sean realistas. Hay dos personas, hay dos grupos de personas, unos que son enemigos y otros que esperan a Cristo, pero que estos dos tienen dos finales y ellos debían distinguir para poder desechar lo terrenal y pasajero y aferrarse a lo celestial y eterno. Para poder hacer eso, necesitaban desarrollar sus habilidades de distinguir. El apóstol Pedro en su primera carta también le dijo esto a sus lectores. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. O sea, no somos de acá. Ustedes, hermanos, son peregrinos, extranjeros, no pertenecen a este mundo, les decía Pedro. Entonces no estén esperando nada, no busquen nada de este mundo. Como verán, era necesario que los hermanos desarrollen las habilidades de imitar, de observar y de distinguir, pero con un propósito. Ese es mi tercer punto, el propósito. Pablo no les estaba pidiendo simplemente que lo imiten porque era bueno imitarlo. Él nos está pidiendo que observen porque, bueno, van a ser mejores observando. Él no les está diciendo distingan para ver quiénes está bien y quiénes está mal y termina con eso. No, todas estas habilidades que Pablo les está pidiendo que desarrollen tenía un propósito. Dice el versículo 4:1. Así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad firmes en el Señor, amados. El apóstol Pablo con esa palabra, así que, o por lo tanto, en otra traducción, por eso sigan así, Pablo está conectando lo que viene hablando y está concluyendo, indicando que si ellos atendían a estos imperativos y desarrollaban esas habilidades, solo así podrían ellos estar firmes en el Señor. ¿Se dan cuenta? Muchas veces nosotros nos dejamos guiar sola por los títulos. Acuérdense que los títulos, capítulos, versículos están puestos por los hombres. La carta era una carta completa y evidentemente esto continuaba. La idea que viene hablando Pablo continúa hasta el 4:1. ¿Por qué? Porque Pablo empezó hablando este capítulo, diciendo a los hermanos o pidiendo a los hermanos que se gocen en el Señor. Y termina la idea pidiéndoles que se mantengan firmes en el Señor. Gócense en el Señor, estén firmes en el Señor. ¿Y por qué hace este llamado de gozarse en el Señor, de estar firmes en el Señor? Hermanos, porque su fe en el Señor, el evangelio de Cristo, la sana doctrina, siempre serían atacados, tanto por fuera de la iglesia como dentro de la iglesia. Entonces ellos no debían perder su gozo
y debían mantenerse firmes en el Señor. Y veamos que las palabras que usa en esta conclusión de ideas, Pablo nos deja ver un poco el corazón que tenía para con los hermanos. Él le dice: hermanos míos amados, deseados, gozo y corona mía. Pablo estaba orgulloso de sus hermanos. Por eso les decía que esta carta no es, en ningún momento es una reprensión, en ningún momento es una queja, sino es un constante estar alerta de ellos, preocupado por ellos y expresarles su amor por ellos. Y vemos ahí que él estaba orgulloso de estos hermanos. Y su deseo era que nada los moviera de su fe. Por eso les manda: estad firmes en el Señor, amados. Entonces estos hermanos debían estar firmes en el Señor. ¿Y qué es eso? Ellos debían estar firmes en sus convicciones. Convicciones de que quién es Cristo para ellos. Debían estar firmes en la salvación que el Señor les había dado. Firmes en su evangelio y en la realidad de que ya nada ni nadie podía cambiar su identidad, su ciudadanía y su unión con Cristo. Estén firmes en el Señor, dice todo eso, y mucho más. Por eso es importante meditar en la unión con Cristo, para estar firmes en el Señor, sabiendo que Él ya salvó, que Él ya perdonó, que en Él tenemos ciudadanía, y en todo eso ellos debían estar firmes. Ahora bien, hermanos, ¿qué aprendemos nosotros de estos puntos? O de lo que Pablo les está hablando a los filipenses. Si ven bien los versículos 20 y 21, Pablo les estaba dando la seguridad de salvación que tiene todo ciudadano del cielo. Y eso nos incluye, hermanos. Porque al igual que los filipenses, por la gracia de Dios y por su evangelio, vos y yo creemos que Cristo dio su vida por nosotros. Nosotros creemos lo mismo que ellos, que Cristo resucitó y ascendió a los cielos. Ustedes y yo creemos que Cristo va a volver, ¿o no lo creen? Él va a volver para llevarnos con Él. Ahora bien, mientras esperamos su regreso, así como los filipenses, nosotros necesitamos desarrollar, ejercitar también las habilidades de imitar, de observar y distinguir, para poder estar firmes en el Señor hasta que nos presentemos a su presencia o Él venga. Entonces pensemos nosotros ahora, ¿cómo podemos desarrollar esa habilidad de imitar? Vimos nosotros que necesitamos ¿qué para imitar? Observar ¿qué? Ejemplos, buenos ejemplos. Y mientras pensaba en esto, bueno, necesito que mis hermanos y yo miremos buenos ejemplos para poder nosotros observar buenos ejemplos para nosotros imitar. Y obviamente tenía la inclinación de poder de decirles en esta mañana, hermanos, lean la Biblia. Lean la Biblia para encontrar ejemplos de personas que buscan estar en comunión con el Señor y que quieran parecerse más a Cristo. Lean la Biblia porque ahí van a encontrar buenos ejemplos. Pero me encuentro con la realidad de que Pablo no les dice eso a los filipenses. No les dice, hermanos, miren el Pentateuco, miren esos 5 libros, ahí hay hombres, ahí hay mujeres fieles para que ustedes los imiten. No, Pablo dice, imítenme a mí. Hermanos, ¿quién puede en esta mañana mirar a sus hermanos y a sus hermanas y decirles, imítenme a mí? ¿Quién puede hacerlo? Si no lo podemos hacer, estoy predicando mal, no estoy entendiendo o ustedes no quieren entender. O no lo estoy enseñando bien o ustedes no lo quieren entender. Porque
es verdad que ninguno en este lugar, ni ustedes ni yo, somos un ejemplo ideal, un ejemplo completo. Ya lo he dicho, y Pablo mismo lo ha dicho, solo Cristo es ese ejemplo supremo, ese ejemplo ideal. Pero aprendimos que cuando Pablo dice, imíteme a mí, él nos está poniendo por encima de Cristo. Él no se está poniendo, él no está poniéndose como el ejemplo y desechar a Cristo. Él no lo está haciendo eso. Y si nosotros entendemos la posición de Pablo y lo que Pablo está tratando de indicarle a los hermanos, nosotros deberíamos poder decir lo mismo. Ahora bien, también es verdad que decir, no me mires, hermano, o no mires a los hermanos, mejor mira a Cristo, seguí su ejemplo. Decir eso parece más piadoso. Pero si alguno lo piensa, perdón que lo diga de esta manera, ese pensamiento es diabólico y es de condenar. Y déjenme explicarles por qué. Porque cuando estamos diciendo, no, mejor miren a Cristo, no me miren a mí, no miren a los hermanos, estamos diciendo, miren al novio, pero no miren a la novia. O sea, pero Cristo ama a su novia, sí, pero no la miren. Estamos diciendo, miren al buen pastor, pero no miren a sus ovejas. Miren a la cabeza, pero desechen el cuerpo. Miren al tronco, pero no miren las ramas. Hermanos, la gloria de su iglesia es que Cristo está ahí. La gloria de la novia es que Cristo la tomó como novia. Hermanos, las ovejas no son nada sin el buen pastor. Por otro lado, hermanos, si seguimos pensando de esa manera, les pregunto, ¿acaso ustedes y yo queremos ponernos en la posición de los fariseos? ¿Acaso no se acuerdan? ¿Acaso no habéis leído que Jesús dijo de los fariseos a sus oyentes, ustedes hagan lo que ellos dicen, pero no hagan o no vivan como ellos viven? Es lo mismo que estamos haciendo. Nos ponemos en esa posición porque nosotros, hermanos, cuando hablamos los unos con los otros o con personas que llegan a esta iglesia, nosotros les enseñamos la sana doctrina, les damos la enseñanza, les animamos a obedecer, pero a la vez les estamos diciendo, no nos vean a nosotros. O sea, hagan lo que les enseñamos porque es la sana doctrina, pero no sigan nuestro ejemplo. Eso es farisaico. Eso es ser fariseo. Hermano, hermana, debes entender que estos niños que están con nosotros, estos jóvenes y los grandes que vienen a esta iglesia necesitan ver ejemplos vivos y palpables de lo que Dios puede hacer con un pecador que se arrepiente y cree en la obra y en la persona de Cristo. Ellos necesitan ver cómo es que se ve alguien que imita a Cristo y camina con Él. Necesitan verlo. Entonces, hermano, hermana, no pienses de una manera diabólica y no pienses de una manera farisaica. Debemos pensar bíblicamente. Y pensar bíblicamente es que tu unión con Cristo ya cambió tu vida. Hoy podría decir que si hoy estás unido a Cristo, te duele pecar, te arrepientes cuando pecas, buscas crecer en tu fe, te esfuerzas para conocer más y más a tu Señor. Vos querés depender de su gracia para tener más comunión con Él. Y si estás buscando parecerte más a Cristo, y si tenés la esperanza de su venida, hermano, hermana, es porque
el Espíritu Santo está obrando en vos, Él te está haciendo ejemplo para los demás. Ahora bien, si ustedes dicen, no, pero nada de eso hay en mí, nada de eso está pasando en mi vida, entonces no te engañes más. No eres cristiano, no eres cristiana. Porque si estas cosas no están pasando, tenés que aprender a distinguir. Para que no te engañes, tenés que distinguir que si no hay esos anhelos, no hay esos deseos, y no está habiendo ningún cambio en tu vida por la palabra, por su espíritu, es que el espíritu no está en vos. Debemos aprender, hermanos, a imitar y ver esos ejemplos que los tenemos a nuestro alrededor por nuestra unión con Cristo. No porque seamos mejores que Cristo o nos pongamos por encima de Él. También necesitamos desarrollar la habilidad de observar. Porque es fácil caer, hermanos, en simplemente ver lo externo. Es fácil nosotros ver acá, ver cómo se comportan. Hermanos, es fácil ser cristiano acá. Es fácil. Hasta el que no es cristiano se puede comportar como un cristiano acá. Entonces necesitamos observar, no es simplemente ver, a ver si están haciendo lo mismo que hacemos nosotros, porque los niños van a ir creciendo y van a repetir lo que nosotros decimos, van a orar como nosotros oramos, van a ir creciendo, se van a comportar como nos comportamos, pero acá. Y si solamente nos dejamos llevar con lo que vemos acá, nos vamos a engañar, no vamos a aprender a observar bien. Hermanos, no es difícil imitar lo externo, ¿no? El domingo pasado yo les decía cómo responderían si en la puerta del cielo les preguntan ¿por qué te tendría que dejar entrar? Y yo les di mi respuesta. Ustedes pueden escuchar el audio nuevamente y aprenderse de memoria y repetir lo mismo. Imitar lo que dije. Pero nosotros debemos observar que no solamente imitan lo que decimos, sino que realmente tengan el corazón con la que se dijo. Pablo dijo que observemos cuidadosamente, que miremos atentamente, no solo lo externo, no solo lo que hacen, sino que los impulsa a hacer lo que hacen. Debemos aprender a observar si lo hacen por amor al Señor, porque muchas cosas se pueden hacer por amor a uno mismo. Se puede cantar alabanzas para buscar gloria a uno mismo. Se puede predicar para buscar la aprobación de los demás. Se puede atender, se pueden hacer todas las cosas para decir, qué bien que limpiaron acá. Se pueden hacer muchas cosas. Pero Pablo dice que nosotros debemos aprender a observar que lo estén haciendo por amor a Cristo, que estén corriendo para tener el carácter de Cristo. Debemos aprender a observar que realmente estén unidos a Cristo. Hermanos, debemos estar atentos, porque así como en el pasado, hoy también hay muchos que andan por ahí y son enemigos de Cristo, de la cruz de Cristo, y debemos aprender a identificarlos. Así como como Dios le preguntó un día a Jeremías, ¿qué ves, Jeremías? ¿Qué ves? Esa palabra ves en el original también está hablando acerca de qué es lo que estás viendo con atención. Mira con atención qué es lo que ves. Nosotros debemos aprender a desarrollar el poder observar, el poder ver bien, para que el Señor, así como a Jeremías le decía, ¿qué ves, Jeremías? Y cuando él respondía, dice, ¿has visto bien, Jeremías? ¿Has visto bien, hermano, hermana? Por otro lado, hermanos, con estos imperativos de imitar y de observar, Pablo nos está diciendo que cada uno de nosotros somos responsables de cuidarnos a nosotros mismos, de examinarnos a nosotros mismos, pero a la vez de cuidar de la iglesia, de cuidar de los hermanos. ¿Por qué? Porque nuestros hermanos pueden ser tentados
a dejar la carrera, pueden ser tentados y desviados con aquellos que diciendo ser cristianos se conducen de una manera carnal, pensando en este mundo. Si ustedes se juntan con ese tipo de personas, lo único que van a salir de ahí es pensando en todas las cosas de este mundo y nada en las cosas del Señor. Todo es este mundo, todo lo que les da este mundo, pero nada de lo que edifica al cuerpo. Por último, necesitamos desarrollar las habilidades también nosotros de distinguir. Hermanos, porque así como en la iglesia de Filipos, puede haber entre nosotros personas o que pueden llegar acá, personas diciendo que son cristianos, que tienen la misma fe que nosotros, que son reformados, que creen en las doctrinas de la gracia. Y con eso, bueno, nos puede poner contentos que piensen o que crean las mismas cosas que nosotros, pero su vida, ¿está de acuerdo a lo que dicen creer? ¿O solamente están pensando en las cosas de este mundo, afanados por las cosas terrenales? ¿O que vivan pecando pensando que el salvo es siempre salvo? Porque de esos hay también en nuestra época. Personas que es salvo siempre es salvo, pero viven en desenfreno. Ahora, no podemos decir que esos son cristianos. Pablo mismo dice que son enemigos de la cruz de Cristo. Entonces debemos aprender, hermanos, a distinguir y ver entre nosotros quiénes realmente están siendo afectados por la palabra de Dios. Porque hoy ustedes, todos acá están escuchando la misma palabra. Yo estoy escuchando, ustedes lo están escuchando. Pero debemos distinguir quiénes son aquellos que responden y están siendo transformados por la voz de Dios o quienes simplemente pasan de largo. Tenemos que aprender a distinguir. ¿Por qué? Porque el Señor mismo enseñó por medio de una parábola y hace distinción entre dos personas. Él dice que aquellos que oyen mi palabra y la practican, lo compararé con un hombre prudente, con un hombre sensato que edificó su casa sobre la roca. Pero el otro hombre dice que escucha mi palabra y no la pone en práctica, es un hombre insensato, un necio que construye su casa sobre la arena. Y nos dan dos destinos en la parábola. Una que se queda sobre la roca firme y otro que es simplemente destruido. Y a ambos les venían las mismas cosas. Entonces, vemos que hay un fin para uno y hay un fin para otro y por eso debemos aprender a distinguir. Ahora, amigo, amiga, niño, joven o grande, si hoy fuera tu fin, ¿dónde irías? Si hoy murieras, niño, porque los niños pueden pensar que no, todavía soy muy niño, tengo que llegar a viejo para morir. No. En el cementerio hay niños, hay jóvenes y hay grandes. Entonces, niño, joven, grande, si hoy murieras, ¿cuál sería tu fin? Porque ustedes escucharon también en el texto que hay enemigos de la cruz de Cristo, pero hay quienes esperan a Cristo. Hay quienes piensan solamente en lo terrenal y los que tienen su lugar en el cielo. Ahora, si no querés responder, debo decirte que si sigues pecando, si sigues viviendo a tu manera sin que te importe Dios, estás en el grupo de los enemigos de Cristo. Porque solamente estás pensando en vos, estás pensando en lo terrenal, pero también debes entender que tu fin será una condenación en el infierno. Por eso quiero animarte, niño, joven y grande, a que te arrepientas de tu pecado y puedas confiar en la obra de Cristo y en la persona de Cristo. Porque como escuchaste, Cristo va a volver. Va a volver. Él va a volver a salvar, pero también va a volver a condenar. Porque Él es un juez justo.
y no va a pasar por alto tus pecados si no te arrepientes. Él va a volver y solo los que creen en Él y los que lo esperan serán salvos. Por eso te animo, joven y niño o grande, arrepentite y cree en Cristo. Hermanos, en cambio nosotros ya tenemos nuestra identidad, una ciudadanía, y no es en este mundo. Entonces no esperemos nada de este mundo, no te amoldes a este mundo, dijo Jesús, solo estamos de paso. Hermanos, nuestra ciudadanía está en los cielos y hacia allá vamos. O el Señor nos vendrá a buscar para llevarnos allá. Por tanto, así como Pablo, en esta mañana quiero exhortarte, quiero animarte a que te goces en el Señor y a que estés firme en el Señor. Así como Pablo, los filipenses, o como incluso el ejemplo de estos mineros de Chile, debemos mantenernos unidos, firmes, desarrollando las habilidades para poder sobrevivir en la fe, para poder mantenernos firmes en el Señor hasta que Él pueda venir a rescatarnos. Sé que no será fácil, nunca lo fue, pero si nos mantenemos unidos, exhortándonos, animándonos unos a otros, eso nos va a ayudar a desarrollar nuestras habilidades de imitar, de observar y distinguir para que cada uno de ustedes y yo podamos estar firmes. No solamente lo necesitan ustedes, hermanos, también lo necesito. Hermanos, hay una corona y un gozo eterno que nos espera. Por eso nunca debemos olvidar quiénes somos en Cristo y qué es lo que Cristo hizo por nosotros. Eso nos mantendrá firmes, porque vamos a creer porque creemos en su palabra, y esas promesas que están ahí son nuestras y son verdaderas porque nuestro Dios las dejó para nosotros. Estemos firmes en el Señor, sigamos amando al Señor, sigamos corriendo la carrera para poder estar con Él por toda la eternidad.